Estaba sentada tranquilamente en la mesa junto a mi nieto de 7 años en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me agarró la mano con fuerza y susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Le pregunté qué le pasaba. Él tembló y me respondió: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Lentamente bajé la mirada y me quedé helada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Me alegro mucho de que estén aquí. Si están viendo este video, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde donde están escuchando mi historia de justicia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo estaba sentada en medio del salón de bodas, un espacio iluminado por la luz de las velas, justo al lado de mi pequeño nieto, el niño que amo más que a la vida misma. Hoy era la boda de mi hijo, Alex, con su segunda esposa, Ava. Mi pequeño, Leo, estaba ocupado empujando su coche de juguete rojo de un lado a otro sobre el inmaculado mantel blanco. Sus ojos claros parecían inmersos en un mundo propio, donde el ruido de los adultos a su alrededor no existía. Lo miré y mi corazón se ablandó. Le enderecé con cuidado la pequeña pajarita del cuello, un gesto tan suave como si estuviera acariciando el recuerdo de su madre, María, cuya sonrisa tierna aún recordaba como si fuera ayer. La suave melodía de la banda de jazz llenaba la habitación, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El salón de bodas estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de inmaculadas rosas blancas en cada mesa y la luz de las velas reflejándose en los relucientes platos de plata. Levanté la vista buscando a Alex. Él estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que yo sabía que él todavía llevaba en su corazón desde que María se fue. A lo lejos, Ava, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante en su vestido de novia con pedrería, posaba para las fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola sombra, como si todo el mundo le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación incómoda, pero intenté ignorarla, diciéndome que solo estaba siendo demasiado sensible. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando los platos vacíos y arreglando las servilletas. Una pareja de ancianos sentada en nuestra mesa se giró hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido está creciendo Leo». «¿Qué edad tiene ahora, Betty?», me preguntó la mujer. Sonreí y respondí con voz suave: «Acaba de cumplir 7 años. El tiempo vuela». Luego me giré para cortar un pequeño trozo de pastel para dárselo a Leo. El niño levantó la vista, con los ojos brillando de gratitud, pero inmediatamente bajó la cabeza de nuevo y continuó empujando su coche de juguete como si solo ese juguete fuera el lugar donde él se sentía seguro. De repente, Leo se detuvo. Sus pequeñas manos dejaron de empujar el coche, y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sobresalté. Un mal presentimiento me recorrió. Me agarró la mano con fuerza. Sus pequeños dedos estaban helados. Con voz urgente, susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Su voz temblaba como si estuviera conteniendo un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné sobre él y le puse una mano en el hombro. «¿Qué te pasa, mi niño? Dime qué es». Leo se estremeció, apretando los labios. Y luego susurró tan suavemente que tuve que acercar mi oído para escucharlo: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible empezó a crecer dentro de mí, dificultándome la respiración. Intenté mantener la calma y le acaricié el pelo, pero su mirada, la mirada de pánico de un niño de solo 7 años, me impidió ignorarlo. «Está bien, mi amor. Deja que la abuela mire», dije, intentando que mi voz sonara tranquila para calmarlo, aunque sentía que mi propio corazón latía con fuerza. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré el espacio oscuro bajo la mesa, donde las patas de madera de las sillas y los pequeños zapatos de Leo se balanceaban, y luego lo vi. Un pequeño trozo de papel doblado en 4, tirado allí, justo al lado de la silla de Leo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad. Pero su presencia me heló la sangre. Leo se acurrucó contra mí, su pequeña mano agarrando mi brazo como si buscara refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo andaba muy mal. Me agaché por completo y, con una mano temblorosa, recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante mi mundo entero se encogió hasta que solo quedamos Leo, yo y ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de las velas de la mesa fue suficiente para leer las palabras garabateadas: «Mesa 8, agregar camarones al plato del niño». Unas pocas palabras,
pero fueron como un puñetazo directo en mi corazón. Sentí que la sangre se me volvía hielo en las venas y el aire se me atascaba en el pecho. Leo es gravemente alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabía perfectamente. Un solo trozo de camarón sería suficiente para poner su vida en peligro. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién podría ser tan cruel? Justo en el día de la boda de mi hijo. Le apreté la mano a Leo, sintiendo sus pequeños dedos temblar. Me levanté abruptamente, sin importarme las miradas de sorpresa de las personas a mi alrededor. La pareja de ancianos cercana dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, como si temiera que él se desvaneciera si lo soltaba. La risa y la música continuaron, pero para mí, todo se había convertido en un silencio pesado y sofocante. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, llevándome fuera de ese reluciente salón de bodas y de vuelta a los años en que nuestra familia estaba completa. Una vez pensé que el hogar de mi hijo siempre estaría lleno de risas. Pero la vida, como una ráfaga de viento repentina, extinguió esa llama de felicidad, dejándome con cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol de la mañana entrando por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Ella siempre me hizo sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. María nunca levantó la voz, nunca hizo nada que me preocupara. Ella era una de esas personas que con solo mirarlas te hacían sentir en paz. Aún recuerdo esas tardes muy ventosas en los suburbios de Phoenix cuando llegaba a la pequeña casa de Alex y María. La risa de Leo, que acababa de empezar a caminar, resonaba en el patio trasero mientras él perseguía una colorida pelota de goma. María estaría en el porche con una cesta de verduras recién recogidas, sonriendo mientras miraba a su hijo. «Mamá, Betty, prueba el chile que hice. Dime qué te parece», me decía a menudo, con su voz llena de orgullo mientras ponía el cuenco caliente frente a mí. Yo me sentaba allí comiendo y hablando con ella de cosas sencillas, mientras Leo gateaba por el suelo aferrándose a un viejo coche de juguete. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso es la noche en que Leo se puso muy enfermo. Él tenía una fiebre muy alta. Su pequeño cuerpo ardía y sus ojos apenas podían abrirse, sin fuerzas para llorar. María lo sostenía mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Mamá, Betty, tengo mucho miedo», susurró, con la voz temblorosa. Yo me senté a su lado, turnándome para colocar paños húmedos en su frente, intentando calmarla. «No te preocupes, cariño. El niño es fuerte. Él se va a poner bien». Pero por dentro, la preocupación pesaba sobre mí como una piedra. Me quedé despierta con María hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol aparecieron, y la fiebre de Leo por fin cedió, y él se quedó dormido en los brazos de su madre. María se giró hacia mí, con los ojos rojos, pero con una leve sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti, no sé qué habría hecho en ese momento». Yo solo le tomé la mano y la apreté con fuerza, como si quisiera decirle que siempre estaría allí para ella y para Leo. Pensé que esta pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una fatídica tarde, todo se derrumbó. El teléfono sonó mientras yo lavaba los platos en la cocina. La voz fría de un oficial de policía llegó a través de la línea. «Señora Williams, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de oír la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que se me cayó un plato al suelo y se hizo añicos. María se había ido en un instante, cuando un camión que perdió el control la golpeó en la autopista. Me quedé allí paralizada, sintiendo que el mundo se desmoronaba. El funeral de María fue un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar como si el cielo también estuviera llorando por ella. Leo, que solo tenía 4 años en ese momento, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender qué estaba pasando. «Abuela, ¿dónde está mi mami?», preguntó con su voz. Yo lo abracé con fuerza, tragándome mis lágrimas, y susurré: «Tu mami está en un lugar muy hermoso, mi amor». Pero por dentro me sentí destrozada. Alex, mi hijo, se desplomó frente al ataúd, sus hombros temblaban y no pudo decir una palabra. Yo sabía que él estaba intentando ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de esa tragedia, Alex cambió por completo. Se hundió en el trabajo. Se iba de casa muy temprano y no regresaba hasta que Leo ya estaba dormido. Yo entendí que él estaba huyendo, intentando llenar ese inmenso vacío en su corazón con días interminables de trabajo. Pero Leo, mi pobre niño, fue el que más sufrió. Empezó a hablar menos. Su mirada a menudo era triste,
como si estuviera esperando un milagro que le trajera a su madre de vuelta. Yo me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela todas las mañanas y me sentaba junto a su cama todas las noches para mecerlo. Abuela, cuéntame una historia sobre mi mami, me pedía a menudo. Y yo se las contaba con voz ahogada, hablando sobre las veces que María le cantaba para que se durmiera, como le cortaba la fruta en trocitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de María en la mente de Leo y en mi corazón. Lucía, mi hija adoptiva, también se convirtió en una parte esencial de esos días. Con su corazón cálido y sus manos hábiles, ella venía a casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que ella misma había horneado. Lucía amaba a Leo como si fuera su propio hermano pequeño. Ella lo cargaba, le enseñaba a leer o se sentaba por horas con él en la mesa para ayudarle con sus torpes dibujos. Mira, Leo, tu casa quedó más bonita que la mía, decía ella, riendo. Pero a veces, yo veía a Lucía mirar a Alex cuando él entraba en casa en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple afecto fraternal. Lo vi, pero decidí no decir nada. Tal vez tenía miedo de que si yo sacaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alex poco a poco se quedó sin risas. Pero gracias a Lucía y a Leo, la llama de la familia se mantuvo encendida, aunque fuera solo semanalmente. Yo hice todo lo posible para que esa llama no se apagara. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que tanto Alex como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Leo dormir, veía las facciones de María en su carita, y mi corazón me dolía de nuevo. El recuerdo de esa tarde aún está tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Yo estaba sentada en mi pequeña sala, escuchando a los gorriones cantar en el jardín con un corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Alex traía a Ava a casa para presentármela. Yo intenté abrir mi corazón. Intenté ver a esta joven a través de los ojos de una madre que quiere que su hijo vuelva a encontrar la felicidad después de tanto dolor. Pero en el fondo, no pude quitarme una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía temblar. Esa tarde, Alex llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cocina, preparando los tacos que tanto le gustaban a Leo, cuando oí la puerta abrirse. Alex entró con un brillo extraño en su rostro. Sus ojos se iluminaron como en su juventud cuando él solía hablar de María. Mamá, dijo con voz ahogada, apoyándose en el marco de la puerta, quiero que conozcas a alguien. Dejé de hacer lo que hacía y lo miré, sintiéndome un poco nerviosa. ¿Alguien especial?, pregunté, intentando mantener la calma. Alex sonrió, una sonrisa que yo no había visto en mucho tiempo. Sí, ella te va a caer muy bien, dijo, lleno de confianza. Yo asentí. Me sequé las manos en mi delantal, intentando ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que ella dejó, no solo para Alex, sino también para Leo y para mí. Esa noche, Ava apareció. Ella entró en mi casa con un elegante vestido azul claro, su cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro, y sus labios pintados de un rojo suave que se curvaba en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitir, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradar a cualquiera. Es un placer conocerla, señora Williams, dijo con voz dulce, inclinando la cabeza ligeramente. Yo le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café caliente. Su casa es tan acogedora, dijo Ava mientras sus ojos escaneaban las fotos familiares colgadas en la pared, donde había una de María abrazando a un Leo muy pequeño. Yo asentí y le di las gracias, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más tiempo de lo que me hubiera gustado, y yo no estaba segura de si me gustaba eso. La cena transcurrió en un ambiente que yo intenté que fuera lo más amable posible. Puse los platos que había preparado sobre la mesa, tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el plato favorito de Leo. Alex se sentó al lado de Ava, sus ojos no se separaban de ella. Su felicidad era visible en cada gesto. Mamá, Ava trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace, dijo, con su voz llena de orgullo. Ava sonrió. Ella me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. Señora Williams, esto es delicioso. Tienes que enseñarme a hacerlo, dijo, dándome una mirada amigable. Yo sonreí y le respondí con educación, pero una pequeña parte de mí seguía incómoda. Había algo en la forma en que ella hablaba, la forma en que ella se reía que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra de teatro muy bien montada. Leo, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él,
que normalmente no paraba de hablar de la escuela, solo picoteaba su comida sin levantar la cabeza. Noté que él evitaba la mirada de Ava, como si estuviera intentando esconderse. Ava se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la puso delante de Leo con una sonrisa radiante. «Esto es para ti. Es muy bueno, Leo», le dijo con una voz tan dulce como si estuviera intentando ganárselo. Pero Leo se quedó quieto, sus pequeñas manos agarrando sus cubiertos, y luego simplemente giró su cara sin tocar el chocolate. Yo vi un destello de miedo en sus ojos y sentí que mi corazón se encogía. Alex frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. «Leo, ¿qué te pasa? Ava te está dando un dulce». Yo rápidamente intervine. «No es nada. Probablemente está un poco cansado. Déjalo en paz, hijo». Alex suspiró, pero no dijo nada más y se giró para servirle más vino a Ava como si quisiera aligerar el ambiente. Lucía, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Ella se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero yo noté cómo su mirada se oscurecía cuando Ava le tomaba la mano a Alex por debajo de la mesa. Lucía siempre ha sido una chica muy sensible, y yo sé que ella quiere a Alex como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Ava le tomó la mano a Alex, la mano de Lucía se detuvo sobre su vaso, y vi que sus dedos se tensaron. Ella no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Yo quise preguntarle. Quise entender que le estaba poniendo triste, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de la cena, Ava insistió en lavar los platos, aunque yo me negué varias veces. «Señora Williams, déjeme descansar», dijo con un entusiasmo desbordante. Yo acepté a regañadientes y la vi entrar en la cocina, arremangarse y tararear una melodía alegre mientras limpiaba. Debo admitir que ella lo hacía todo de forma impecable. Los platos estaban perfectamente apilados, y el fregadero estaba reluciente. Por un momento, pensé, esta chica parece ser muy cuidadosa. Pero luego, cuando salí a la sala, vi a Leo sentado, coloreando con sus pequeñas manos agarrando un lápiz de color. Ava se acercó y se sentó a su lado, elogiándolo. «Dibujas muy bien, Leo». «¿Qué es eso? Déjame ver». Pero Leo soltó el lápiz de inmediato y se echó hacia atrás, con una expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Ava me miró y rápidamente forzó una sonrisa, como para disimular el momento incómodo. «¡Qué niño tan tímido!», dijo con la misma voz dulce. Pero yo vi algo extraño en sus ojos. Alex, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo común. Él estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riendo a carcajadas cada vez que Ava contaba un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ava en la puerta con los ojos fijos en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Yo me quedé allí, viéndolos irse con una extraña sensación en el corazón, como si algo no estuviera del todo bien. El tiempo pasó y Ava poco a poco se convirtió en parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el brillante sol de California inundando la sala, Ava apareció con una sonrisa de oreja a oreja. «Señora Williams, quiero llevar a Leo al parque hoy». «¿Le parece bien?», preguntó. Yo miré a Leo, que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera. «Claro, estoy segura de que le encantará», respondí. Aunque sentí una pequeña duda, Alex había ido a trabajar y yo pensé que tal vez un poco de aire fresco le haría bien a Leo. Ava le tomó la mano a Leo y lo llevó hacia la puerta mientras yo los veía irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando regresaron, Ava entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió mucho. No paraba de tirarse por el tobogán e incluso me pidió otro helado, relató, con su voz llena de emoción. Pero cuando miré a Leo, vi que su camisa estaba sucia con algunas manchas de tierra seca en la tela que yo misma había planchado esa mañana. Él se quedó en silencio con su coche de juguete en la mano sin decir una palabra. «¿Te divertiste, mi niño?», le pregunté, agachándome para acariciarle el pelo. Él solo asintió, desviando la mirada. Yo quise preguntarle más para saber por qué estaba tan callado, pero Ava intervino. «Ya se lo dije, señora Williams, a él le encantó». Yo asentí, pero dentro de mí, una pequeña pieza del rompecabezas de la duda empezó a tomar forma. En otra ocasión, mientras Alex estaba en el trabajo, Ava se presentó sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando chili para el almuerzo cuando la oí hablar con Leo en la sala. Al principio, su voz era suave, pero de repente oí una frase dura. «Quédate quieto, Leo. No hagas desorden. Ya eres un niño grande, pero aún actúas como un bebé». Me detuve en seco,
con las manos sobre la cebolla que yo estaba picando, y un escalofrío me recorrió. Salí de la cocina, e instantáneamente Ava cambió su tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. Nuestro Leo es tan inteligente. Mira la torre tan alta que construyó, dijo, señalando los bloques de madera con una sonrisa radiante. Pero Leo solo apretó los labios y me miró como si me estuviera pidiendo ayuda. Yo intenté sonreír y dije, sí, es muy hábil, pero la incomodidad estaba empezando a crecer, como una pequeña espina en mi corazón. Intenté calmarme. Seguro ella no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El 7º cumpleaños de Leo es un recuerdo que nunca olvidaré. Lucía, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Leo. Cuando llegó con el pastel y lo puso en la mesa con las velas encendidas, Leo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Tía Lucía, este es mi pastel favorito, le dijo, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el pelo y le dijo con ternura, lo hice para ti, mi amor. Come mucho. Yo los miré con el corazón cálido, sintiendo que la llama de la familia se reavivaba. Ava también estaba allí, pero solo aplaudía de forma forzada, de pie en un rincón con una sonrisa cansada. Su único regalo para Leo fue una palmadita indiferente en el hombro. Vi cómo Leo se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón me dolió de nuevo. Yo quise decir algo, pero me quedé callada, diciéndome que no me involucrara demasiado. En otro momento, Alex llevó a Ava y a Leo a la tienda de comestibles. Yo me quedé en casa, pero cuando regresaron, oí a Ava quejarse con un tono irritado. Leo tiró una bolsa entera de caramelos en la caja, y yo tuve que pagar por ellos. ¡Qué niño tan torpe! Alex frunció el ceño y se giró para regañar a su hijo. Leo, ya eres un niño grande. Tienes que ser más cuidadoso. Vi a Leo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como si me pidiera ayuda. Me acerqué rápidamente y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, mi niño. Solo fueron unos caramelos. Pero por dentro, no pude dejar de preguntarme por qué Ava se enojaba tan fácilmente. ¿Por qué ella no podía ser tan amable como María? Una tarde, cuando fui a buscar a Leo a la escuela, su maestra me apartó y me dijo con voz baja pero preocupada, señora Williams, últimamente Leo habla menos y parece muy retraído. ¿Está pasando algo en casa? Yo me quedé helada, pero intenté restarle importancia. Estoy segura de que son solo los cambios, señora Davis. No se preocupe. Pero de camino a casa, Leo me agarró de la blusa y dijo con voz temblorosa, abuela, no quiero volver a casa con la señora Ava. Yo me detuve y me arrodillé para mirarlo a los ojos, sintiendo que mi corazón se oprimía. ¿Por qué dices eso, mi amor? La señora Ava te quiere, le dije. Pero en cuanto lo dije, supe que estaba equivocada. Leo negó con la cabeza, con una determinación firme en su mirada. No, abuela. Ella no me quiere. Yo le acaricié el pelo, intentando calmarlo, pero por dentro no pude negar que el niño me estaba diciendo la verdad. Lucía, que estaba cerca, lo había oído todo. Ella se giró en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían ligeramente, como si estuviera conteniendo un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales. Yo las había visto, pero había elegido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde, el sol dorado de Florida entraba por los grandes ventanales, bañando el salón de baile con una luz radiante, como queriendo celebrar el día feliz de mi hijo. Yo estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto, Leo y Lucía, mi hija adoptiva. Leo jugaba con su coche de juguete rojo, susurrando un suave brom, brom. Yo lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Lucía, con un sencillo vestido beige, estaba sentada al otro lado, inclinándose para decirle algo al oído a Leo con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. Come otro trocito de pan, mi niño, le dijo, rompiéndole un pequeño trozo. Yo sonreí, sintiendo un poco de consuelo en mi corazón. Aunque nuestra familia había pasado por mucho dolor, la presencia de Lucía y Leo era el fuego que calentaba mi alma. Alex, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, estaba caminando entre las mesas, brindando con los parientes. Su rostro estaba radiante de felicidad. Su sonrisa parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de María. Yo lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que él había encontrado una nueva felicidad, que Ava, la deslumbrante novia en su vestido con pedrería, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Ava, que reía a carcajadas frente a las cámaras,
sin soltar su copa de vino, yo sentía una pequeña espina clavarse en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía de la banda de jazz tocaba, mezclándose con las conversaciones animadas. Los camareros se movían discretamente, sirviendo aperitivos, galletas saladas crujientes, una salsa de queso aromática y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leo solo tomaba una galleta y luego empujaba cuidadosamente el plato de camarones. Yo fruncí el ceño y le pregunté en voz baja, ¿no te gusta esto, mi amor? El niño negó con la cabeza, desviando la mirada como si estuviera escondiendo algo. Yo quise preguntarle más, pero un pariente cercano me interrumpió, diciendo alegremente, «Qué bien se porta Leo, Betty. Miren lo grande que está». Yo sonreí y respondí, «Ya es todo un hombrecito». Pero por dentro, no pude evitar preocuparme. Leo nunca se había negado a comer de una forma tan extraña. A lo lejos, vi la mirada de Ava dirigida a nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, solo lo suficiente para que nadie se diera cuenta antes de que ella se girara para seguir brindando con otro invitado. Yo intenté descartar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Leo, que aún jugaba con su coche de juguete, lo empujó demasiado fuerte, y el juguete rodó al suelo. El niño se agachó para recogerlo, pero vi que se quedaba helado, con los ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué le pasaba cuando Leo sacó un pequeño trozo de papel doblado con manos temblorosas y el rostro pálido. Inmediatamente, se aferró a mi mano y susurró con urgencia, «Abuela, vámonos. Por favor, vámonos ahora». Mi corazón empezó a latir como si quisiera salirse de mi pecho. «¿Qué te pasa, mi niño?», le pregunté, intentando mantener la calma. Pero la mirada de pánico de Leo me lo impidió. Tembloroso, repitió esa pregunta que me heló la sangre. «No miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco, y mis ojos escanearon el espacio oscuro. El papelito estaba al lado de su silla, un objeto inofensivo pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejándome solo a mí, a Leo y a ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de las velas fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8, agregar camarones al plato del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Arrugué el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor pareció hundirse en un abismo del que yo no podía escapar. Ava, en su deslumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón, levantando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alex estaba ocupado tomándose fotos con sus compañeros de trabajo con una sonrisa radiante que parecía confirmar que este era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón de baile era una farsa, una cortina que ocultaba la terrible verdad que yo acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Leo, mi nieto, casi se convierte en la víctima de un plan perverso, justo en el día de la boda de su padre. Me giré hacia Lucía, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Leo. Sus ojos se llenaron de preocupación al ver mi expresión. «Cuida de Leo, por favor», dije, intentando mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucía asintió, atrayendo a Leo hacia ella y abrazándolo con fuerza. «¿A dónde vas?», me preguntó con voz baja, pero llena de angustia. Yo solo negué con la cabeza sin responder. Salí al pasillo, con las piernas pesadas como si llevaran plomo, pero con el corazón latiendo con fuerza. Cerca del bar, vi a un grupo de camareros charlando. Sus risas sonaban como un doloroso contraste con la tormenta que se desataba dentro de mí. Reconocí a David, el joven que había llevado la comida a nuestra mesa. Tenía un rostro amable, pero en ese momento, yo no podía pensar en eso. Me acerqué directamente a él, le puse el papel en la cara y le pregunté con voz firme, «¿Sabes quién te dio este papel?». David miró el papel y su rostro cambió. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi papel», balbuceó, con las manos temblando. «Una señora me lo dio, y yo lo dejé caer por accidente». Sus palabras fueron como un rayo de luz, pero también me agitaron aún más. «¿Quién te lo dio?», insistí. David dio un paso atrás, confundido. «No sé su nombre, señora. Ella solo me dijo que se lo diera al chef. El papel no decía quién lo envió». La rabia explotó dentro de mí como un fuego.
Mi nieto es alérgico a los camarones. Un solo trozo podría matarlo. David se puso pálido, con los ojos muy abiertos de horror. Señora, de verdad no sabía. Yo solo seguí la nota. No tenía idea de nada. Su voz se quebró, como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros camareros empezaron a susurrar. Yo arrugué el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba. Yo quise gritar, quise romperlo todo, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Leo me esperaba y yo tenía que protegerlo. Desde el interior del salón, la voz del embajador anunció que se prepararan para el plato principal. Su voz fue un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba, y si yo dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Leo. Regresé al salón de baile con el papel en la mano. El salón seguía lleno de luz de velas, y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas. Los camareros servían los platos principales, y el aroma a carne asada llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Leo, acurrucado junto a Lucía, sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí como si yo fuera su único refugio. Le tomé la mano, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma. Y entonces, como si una fuerza invisible me impulsara, me levanté. Un momento, por favor, antes de que comencemos a comer, tengo algo que aclarar, dije. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música. Todo el salón de baile se quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en la mesa 8. El tintineo de las copas cesó, los murmullos se apagaron y solo pude oír el latido de mi corazón. Levanté el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel pidiendo que se agreguen camarones a la comida del niño en la mesa 8? Pregunté, mi voz temblaba de indignación, pero la forcé a ser clara. Los susurros comenzaron a oírse. Algunos invitados se miraron, negando con la cabeza con miradas de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Leo fija en mí, como si me rogara que hiciera algo para protegerlo. Alex corrió desde otra mesa. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, completamente desconcertado. Yo no le respondí. Solo puse el papel sobre la mesa y se lo empujé. «Léelo tú mismo», le dije con voz dura. Alex tomó el papel. Sus ojos escanearon las palabras, y vi que su rostro se ponía pálido y sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué significa esto?», preguntó, atónito, mirándome y luego a Leo. Ava, en su deslumbrante vestido de novia, se acercó, frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto?». «¿Algún tipo de broma de mal gusto?», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Yo la miré directamente. «Mi nieto es alérgico a los camarones. Esto no es una broma. Esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo el salón en un silencio sepulcral. Las bocas de algunos invitados se abrieron con asombro, mientras otros empezaban a susurrar. «Disculpe, señora Williams, pero no hay ningún nombre en el papel». «¿Va a creer una historia que un niño que lo encontró inventó?», dijo Ava, con un tono burlón, intentando hacerme parecer una anciana paranoica. Algunos invitados empezaron a comentar con duda. ¿Quién haría algo así en una boda? La sangre me hirvió. La audacia de Ava me dejó sin habla. Yo quise gritar, quise arrancarle ese vestido de novia. Pero sabía que tenía que mantener la calma. Leo me esperaba. De repente, Lucía se puso de pie, abrazando a Leo con fuerza, sus ojos enrojecidos fijos en Ava. «Basta, Ava», dijo con voz fría pero llena de dolor. «La única persona malvada aquí eres tú. Quisiste dañar a un niño inocente en tu propia boda». Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón. Las miradas de duda se centraron en Ava, y vi que ella se quedaba helada, su falsa sonrisa desapareciendo. Alex se quedó inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucía y a Ava, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Lucía, cálmate», dijo con voz temblorosa, pero yo sabía que él ya no estaba seguro de a quién creerle. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea. Ava intentó mantener su calma, pero vi que sus manos temblaban. «Esto es una calumnia. Estoy segura de que alguien puso ese papel allí para arruinar nuestra boda», dijo, pero noté el pánico en sus ojos. Yo no pude soportar más su audacia. «Ya basta», grité con una voz tan fría que silenció incluso la música. «David, ven aquí». El joven camarero se acercó, con el rostro pálido. Le mostré el papel. «Confírmalo. ¿Es este el papel que te dieron?». David asintió, balbuceando. «Sí, señora».
Una mujer de la otra mesa me lo dio, y yo lo dejé caer. Su voz se quebró. Sentí que me hervía la sangre. Ava se apresuró a interrumpir. Te equivocas. No sé nada de eso. Pero antes de que ella pudiera responder, una voz débil se oyó desde atrás. Gloria, la hermana menor de Ava, rompió a llorar. No fue mi hermana Ava quien me dio ese papel, la joven dijo, temblando. Ella me pidió que se lo diera al camarero. Juro que yo no sabía lo que había dentro. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Ella tenía solo 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión. Ava se giró y le gritó a su hermana, «Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para hacerme daño?» Gloria retrocedió, temblando. «No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste». Las miradas de duda empezaron a centrarse en Ava. Alex se quedó helado, mirando con horror a la mujer a la que acababa de llamar su esposa. Su voz se quebró. «Leo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda». Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ava, y la vi echarse a llorar. Pero esas lágrimas, yo lo sabía, no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Puse el papel sobre la mesa y declaré con voz firme, cualquiera que intente dañar a mi nieto, nunca tendrá el derecho de entrar en esta familia. Ava levantó la vista, con los ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Ella había perdido no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y, de forma educada pero firme, le pidió a Ava que se fuera. «Señora, por favor, acompáñenos», dijo uno de ellos. Ava retrocedió buscando ayuda, pero no hubo nadie que se pusiera de su lado. Muchos invitados negaron con la cabeza, dejando sus copas a medio beber. «Increíble», susurró uno. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», dijo otro, horrorizado. Alex se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza, como si estuviera intentando evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse, se arrodilló lentamente frente a Leo. «Hijo, perdóname, mi niño, por no protegerte». Vi lágrimas correr por sus mejillas, y sentí que mi corazón se rompía en dos. Yo ayudé a Alex a levantarse, apretándole los hombros, y le dije con voz grave pero segura, «Por suerte, lo detuvimos a tiempo. Esta felicidad falsa tiene que terminar aquí y ahora». Miré a Ava, que estaba siendo escoltada fuera del lugar en medio de miradas de desprecio, y en mi corazón, yo supe que ella nunca fue ni sería parte de esta familia. En los días siguientes, mi familia se vio atrapada en un torbellino silencioso, donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Me sentí como si me acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Leo, mi nieto. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes. El teléfono de la casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alex por confiar ciegamente en Ava. Otros se solidarizaron con Leo, el niño inocente que casi fue víctima de una trama malvada. Pero para mí, cada llamada era solo un doloroso recordatorio de lo que habíamos pasado. Alex se volvió introvertido. Ya no era el hombre radiante con el traje azul marino de la boda. En cambio, llevaba a Leo a la escuela en silencio todos los días, con la mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Ava, como una maldición, nunca se volvió a mencionar en casa. Yo miraba a Alex con el corazón dolorido, pero sabía que él necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse después de ser traicionado por la persona que amaba. Yo no lo culpaba porque entiendo que el amor puede cegar a la gente. Pero también sabía que nuestra familia tenía que resurgir. Yo seguí cuidando de Leo como lo había hecho desde que María se fue. Le cocinaba sus platos favoritos, intentando devolverle una sensación de seguridad. Pero quien de verdad sanó el alma de Leo no fui yo, sino Lucía, mi hija adoptiva. Todas las mañanas, ella le preparaba el almuerzo para la escuela, eligiendo cuidadosamente los alimentos sin camarones. Incluso le escribía una pequeña nota para su maestra explicando la alergia de Leo. «Tía Lucía, dibujas muy bien», exclamaba Leo, y yo veía que sus ojos se iluminaban como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Todas las tardes, Lucía llevaba a Leo al parque. Yo solía observarlos a lo lejos, viendo cómo ella le enseñaba a volar una cometa. Una vez, Leo se cayó del tobogán, y Lucía corrió hacia él, lo levantó, le limpió el polvo de la ropa y le susurró: «Está bien, mi amor. Yo estoy aquí». La risa clara de Leo resonó, un sonido que yo creía haber perdido, y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Yo miré a Lucía con infinita gratitud,
porque ella no era solo una hermana para él, sino también como una segunda madre, llenando el vacío que María había dejado. Una noche, cuando Leo tuvo fiebre alta, vi a Lucía pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, colocándole paños húmedos en la frente mientras le contaba en voz baja la historia de un valiente gorrión que voló a través de una tormenta. Me quedé en la puerta, mirando en silencio, y me di cuenta de que la mirada de Alex se quedaba en Lucía. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si él se estuviera dando cuenta de algo que había ignorado por mucho tiempo. No dije nada. Solo me retiré, dándole su espacio. Pero en mi corazón, empecé a esperar que tal vez hubiera una luz al final del túnel oscuro de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en las que estábamos todos sentados alrededor de la mesa con la pasta que yo había preparado, Leo de repente levantó la vista. «Quiero que la tía Lucía sea mi mami», dijo con una voz suave pero clara. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Lucía se sonrojó y bajó la cabeza. Alex se quedó helado, con los ojos llorosos, como si las palabras de Leo hubieran tocado una fibra muy profunda en su corazón. Yo sonreí. Le puse la mano en el hombro a Alex y dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alex me miró, luego a Lucía, y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. El tiempo pasó y Ava desapareció por completo de nuestras vidas como un viento tóxico. Leo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Lucía con su coche de juguete rojo. Yo lo vi correr y jugar en el jardín, sintiendo un gran alivio, pero también una punzada de dolor, pensando en todo lo que él tuvo que pasar. Un día, Alex le tomó la mano a Lucía. Él se puso de pie frente a mí y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mamá, sé que cometí un error. Estaba ciego. Puse a Leo en peligro. Pero esta vez, no quiero soltar a la persona que ha estado de verdad al lado de nuestra familia». Lucía bajó la cabeza con las mejillas sonrosadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Yo asentí mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Leo sean felices». Esa noche, después de que Leo se durmiera, me senté junto a la ventana, observando la luna plateada. Su luz suave era un recordatorio de que aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra la forma de abrirse camino. Me susurré a mí misma: la familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces se elige con amor y coraje. Después de esa boda, un nuevo capítulo lleno de luz había comenzado para mi familia. Miré hacia el jardín donde la cometa que Lucía y Leo habían volado el día anterior todavía estaba allí. Y supe que aunque las viejas heridas nunca sanaran del todo, seguiríamos juntos, con el amor y la fuerza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante: que en la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no se construye solo con lazos de sangre, sino también con elecciones, con el coraje de protegerse unos a otros de la oscuridad y del peligro. Es el sacrificio y el afecto sincero lo que trae una felicidad duradera, no las apariencias falsas. Quiero que todos recuerden escuchar a su corazón, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la amabilidad lo que nos saca de las noches que parecen no tener fin. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien le escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto si ustedes, en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían elegido el silencio para mantener la paz o se habrían atrevido a enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Me gustaría saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino para otros. Dios siempre nos bendice y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que les sorprenderán.